Y el turno inicial en nuestra programación de todos los miércoles lo da el doctor Artidoro Cáceres Velázquez en su intervención de aquí en Super Deporte de Eco Radio. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Raúl. Encantado de saludarlo. Lo estoy escuchando muy bajito. A ver, no sé si me está captando mejor ahora. Apenas lo escucho. Ya. A ver, doctor, el tema que lo molestamos esta mañana es el que está en estos momentos en discusión, y es que este asunto del acaparamiento de poder, que obviamente es un sinónimo de monopolio, es lo que está pasando con la industria, vamos a decir, con las organizaciones farmacéuticas, en este caso Incafarma, que ha comprado a Mifarma y ha comprado a otras empresas dedicadas a la venta de fármacos, constituyendo un crecimiento de poder que rompe la estabilidad, yo digo así, democrática en el país. Es decir, ya nosotros usuarios, los ciudadanos, no sabemos a qué atenernos, no tenemos ya que escoger más que ir a quien tiene precisamente los derechos casi absolutos de venta de un producto o de productos tan necesarios como es la salud. ¿Cuál es su opinión? Se trata, creo yo, mi querido Raúl, amigos que están con usted y que nos escuchan, de una concentración de poder. La palabra concentración implica concentrar, es decir, reunir en un centro lo que estaba separado. Así describe a la palabra concentración, según mi recuerdo del diccionario. Hasta aquí no hay nada de negativo, pero concentrar es también reunir bajo un solo dominio la propiedad de diversas partes, y aquí comienzan los peligros y los problemas. Concentrar poder, cualquiera sea la naturaleza de ese poder, tiene altísimos riesgos si no se controla ese poder, si no se regula, si no se norma, si no se vigila. La concentración de poder político puede conducir a dictaduras, autocracias y abusos que pueden llegar a criminalizar a la política. La concentración del poder religioso conduce a las teocracias, a las inquisiciones, a las manipulaciones fanáticas y descerebrantes. La concentración de poder económico llega, como usted lo acaba de mencionar, a los monopolios, a los oligopolios de todo tipo. El monopolio es la concesión otorgada por la autoridad competente a una persona para que ésta aproveche con carácter exclusivo alguna industria o comercio. Y es también el convenio que establecen algunos comerciantes o mercaderes para vender sus productos a un determinado y mismo precio. La palabra oligopolio indica casi lo mismo, es la concentración de la oferta de un sector industrial o comercial en un reducido número de empresas. Tanto el oligopolio como el monopolio son formas de concentración del poder empresarial con el único interés de hacer desaparecer la competencia y obligar al consumidor a someterse a la dictadura impositiva del negociante, del empresario, del mercador. Usted acaba, en pocas palabras, Raúl, de manifestar su preocupación, e inclusive me pareció escuchar un tono también de protesta por estas actitudes. No, de hecho. Que los monopolios, los oligopolios y las concentraciones de poder existan, no es nada raro, pero que esto exista en una sociedad como la nuestra, que dice ser de libre comercio, es absurdo, creo yo, y hasta prostibulario o abusivo, delictivo. El consumidor, como dice usted, ya no tendría la libertad de elegir. La sociedad consumidora capitalista y de libre comercio se transforma en sociedad impositiva, dictadora, dominante, abusiva, como ha ocurrido y ocurre en países dictatoriales y que asesinan a la libertad individual. Lo que ocurre en nuestro país ahora es lo que señala el proverbio popular, que a río revuelto, ganancia de pescadores. Es decir,
que al no existir normas, reglas, leyes que controlen este tipo de abusos, los negociantes de todo tipo inventan nuevas formas de control, de dominio y de dictadura. Ahora, usted lo ha planteado, se habla de los medicamentos y de las farmacias y boticas, pero igual se podría hablar de los monopolios y oligopolios en los medios de comunicación, periódicos, canales de televisión, emisoras de radio. Se podría hablar de esta concentración de poder, por ejemplo, en los hoteles, en los restaurantes, en los negocios variados y hasta en colegios, institutos y universidades. Se ha informado, y permítame usted decirlo, que es información que yo he recibido estos últimos días, que en muchos de estos casos está detrás el Banco Interbank, y que su creador, líder y mandamás es el señor Carlos Pastor Parciale, que según se afirma es el hombre más rico del Perú. Yo tuve el honor de conocer a su padre, don Carlos Rodríguez Pastor, político axiopopulista y que fuera ministro de Economía y Finanzas en el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Y cuando fue primer ministro, don Fernando Schwab López Aldana, no sé si usted se acordará, sí, mi querido claro, Raúl. Claro que sí, sí nos acordamos. Ahora su hijo, abogado, dirige una enorme cantidad de empresas, tanto en el Perú como fuera, e incluso me han informado que tiene hasta en Shanghái, es decir, don Carlos Pastor Parciale. De Interbank dependen otras empresas, otros negocios, entre los supermercados, por ejemplo, Vivanda, Plaza Vea, Mi Markets. Hay agencias bancarias, casi 300 a nivel nacional, según se dice. De Interbank dependen los hoteles Casandina, con sedes en varios destinos en nuestro país, como Lima, Arequipa, Chiclayo, etcétera, etcétera. Interbank tiene las cadenas de cine Cineplanet, con 70 salas a nivel nacional. Restaurantes, como Bembos. Interbank cuenta con más de 1.500 cajeros automáticos en todo el Perú y es propietario de GlobalNet, que acepta tarjetas de todo el mundo. Interbank tiene compañías de seguros y entre otras empresas tiene colegios, institutos, universidades, como la Universidad Corporativa, la Universidad Tecnológica del Perú, la UTC. Tiene colegios, los colegios Innova Schools, que son más de 40 en Lima y provincias. Además tiene el Instituto IPAE, esa escuela de empresarios que organiza el CADE, y también es dueño de IDAT, el Instituto de Administración Informática. Y entre estas empresas está también Quicorp, que reúne a las farmacias Incafarma, Mifarma, BTL, FASA y Arcángel. ¿Cómo no sorprenderse, mi querido Raúl, amigos que nos escuchan, que con todo este poder económico nos establezcan lazos de poder y dominación? Digo nomás, pero si no hay leyes que impidan el monopolio y el oligopolio, si no hay leyes ni normas ni reglas que impidan el poder dominante del dinero, a río revuelto ganancia de pescadores y a llorar a la playa, y provecho por los que pueden hacerlo. Mario Vargas Llosa, en su novela Conversaciones en la Catedral, plantea a través de uno de sus personajes, se acordará usted, Raúl, Santiago Zabalita, y esta pregunta, desde la primera página de la novela se plantea esta pregunta: ¿cuándo se jodió el Perú? La respuesta no es para el pasado, yo creo que es también para el presente. ¿Desde cuándo se está jodiendo el Perú? ¿Y hasta cuándo lo seguirá haciendo? ¿Hasta cuándo? Queridos y respetables amigos, háganse eco de esta pregunta, porque yo solo pregunto y nada más, y hasta aquí mi comentario, con el perdón de que haya sido tan extenso. A sus órdenes, Raúl. No, no, al contrario, es muy puntual, doctor, como siempre. La verdad que esto, efectivamente, no hay nada que lo impida en esta, vamos a decir, concentración de poder, que realmente es desmesurada. Al final, ¿qué impide que este señor pueda seguir acumulando riquezas
¿qué digo? Como el Pac-Man, ¿no? Como el juego ese electrónico, el Pac-Man, que se come a todo lo que aparece en el camino, ¿no? Y este se va a seguir comiendo todo lo que aparece en el camino, y los chiquitos son absorbidos. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar con eso esa concentración de poder? Porque la concentración... Y como hay muchos políticos que están contaminados por las corruptelas, pues entonces las leyes no salen, las leyes no controlan, y por supuesto hay muchos que defienden esta nueva modalidad de libre comercio. Sí. Bueno, lo cierto, doctor, yo lo veo, yo soy uno de los que estoy preocupadísimo, como creo que son muchos peruanos, millones de peruanos que están preocupados con este tema, porque la libertad plena, yo no estoy en contra de que aquel que es talentoso para los negocios pueda sumar beneficios a su persona y además dar trabajo a miles de personas. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero concentrar exagerado poder y comerse a lo más chiquito, a este señor hay que llamarlo el Pac-Man, pues, porque se come a todos. ¿Es cierto? Es el Pac-Man. Mañana no le llame la atención que otro tipo de negocios en el Perú también sean absorbidos, porque el que tiene plata manda, pues, ¿no? Tengo plata y te voy a hundir, te voy a presionar hasta el final y vas a tener que venderme, pues finalmente, no te queda otra cosa. Entonces, esto es un camino sumamente peligroso, pero ya usted mismo ha dicho exactamente, no hay una ley que lo prohíba. Entonces nosotros nos preguntamos, en el Congreso de la República, que son finalmente quienes legislan y quienes determinan las normas y leyes del país, ¿van a acusar este golpe como lo estamos acusando nosotros o le va a resbalar finalmente todo lo que está pasando? Me han dicho que en el Congreso existen varios proyectos de ley para normar esta situación, pero todos están allí encarpetados. Creo que uno de los primeros que presentó el proyecto de control fue Johnny Lescano. Ahora hasta inclusive el delegado, el representante aprista Velázquez que está queriendo controlar algunos productos, pero con eso no se gana nada. Es decir, la cantidad de medicamentos que hay, imagínese usted si van a dar normas para determinados productos. Está mal eso, esa es otra forma de distracción a la opinión pública. Yo creo que aquí la situación debe ser impuesta de inmediato y el control limitante debe establecerse. Yo le agradezco por haberme hecho este comentario que me interesa tanto por ser un profesional de la salud. No, y otra cosa, doctor, usted es un profesional de la salud, pero también quiero hacer antes de la intervención de Enrique, porque esto creo que no puede escapar. Hoy día se está comentando, hay una niña peruana de 9 años que ha dado a luz, ella ha sido víctima de violación de su padre. Entonces, esta niña por cesárea ha dado a luz. Y vuelve la historia y Perú lamentablemente hace historia en el mundo, no por descubrimientos, por avances, que ojalá algún día lo tengamos, avances tecnológicos, que la sabiduría del peruano se dé a notar al mundo, pero estos hechos que para nosotros son, no sé cómo calificarlos, pero usted recuerda a esta niña Medina, y creo del año 30 y tantos, teniendo 5 años también fue la primera niña en el mundo que dio a luz a una criatura teniendo 5 años de edad. Y luego ha habido otras menores también en el Perú, y ahora sucede con esta chiquita que tiene 9 años, es una niña, pero ha sido producto de una violación de su propio padre, y ha traído al mundo a una criatura. ¿De qué estamos hablando, mi querido doctor Altisidoro Cáceres? ¿Cuál es su comentario? Fíjese, aquí hay 2 hechos y hasta 3 interesantes, ¿no? Usted está haciendo mención a esta niña que ha dado a luz en Tacna y cuyo padre de 40 y tantos años es el autor, según dicen las informaciones, y que fue detenido y está ahora en el penal de Desaguadero, en Puno. El primer hecho es que, como usted lo ha recordado, en los años 40, 50, Lina Medina es el récord en la historia de la humanidad, creo yo, por lo menos en lo que se ha informado y se conoce. Niña que a los 5 años y medio dio a luz en la maternidad de Lima de un niño. No se demostró con toda seguridad que haya sido el padre, pero todas las evidencias, los indicios determinaban que el padre había sido el autor de esta violación. Esto ocurre cuando las niñas tienen lo que se llama una pubertad precoz y desde que nacen tienen sangrado vaginal, como si estuvieran con una menstruación, y tienen ovulaciones
que les permiten tener esta concepción, esta fecundación tan temprana. Es un récord en el mundo. Hay después una serie de otras niñas, y en el mismo nuestro país, como usted acaba de recordar, estaba también otra niña que tuvo un hijo a los 9 años. Y también en este caso se demostró que era un familiar el que la había violado. Pero aquí, en esta niña de Tacna, de 9 años, en la provincia de Melgar, en Puno, ha ocurrido este parto que evidencia la promiscuidad sexual en la que se vive. Es un lugar apartado y seguramente con una promiscuidad tremenda de la que ella ha sido víctima. Una niña que seguramente ha tenido, como Lina Medina, una ovulación precoz. Ahora, el hecho no debe quedar oculto porque demuestra la escasa educación sexual y sobre todo el control. ¿Cómo es posible, se pregunta usted, que esto ocurra? El segundo hecho es la existencia de estos sujetos a los cuales tampoco se les hace unas buenas evaluaciones, pero lo que más llama la atención es que hasta hoy hayan grupos de padres que se opongan a que se haga una educación sexual masiva, no solamente a través de los colegios, sino sobre todo a través de los medios de comunicación. Claro. La educación sexual en nuestro país sigue bloqueada por prejuicios estúpidos, sobre todo de creyentes religiosos de ambos grupos, tanto evangélicos como católicos, y esta creencia de que la sexualidad no debe enseñarse y que es instintiva está animalizando la conducta sexual. Pero hasta los animales tienen el control en sus actividades sexuales, y eso no ocurre. Inclusive, como se dice con tanta frecuencia, si un caballo se equivoca y copula con una burra, la naturaleza lo castiga porque tiene una hija o un hijo como mula, y el castigo es que este hijo nunca más se va a reproducir. Por eso es que se tiene, la naturaleza misma tiene sus niveles de control. Pero entre los humanos, la sexualidad, que es una actividad fundamentalmente instintiva, debe ser controlada en los seres humanos por una educación que, así como hace que antes de almorzar, comer, cenar, desayunar, se lava uno las manos, que así como enseña que después de comer hay que lavarse los dientes, o que ir a hacer necesidades fisiológicas como la orina y la defecación en lugares apropiados, esa educación también debe impartirse en el área sexual. La cosa es así de simple. No hay educación sexual, y la gente que dice con mis hijos no te metas es gente torpe, absolutamente prejuiciada por la educación religiosa, y que inclusive cree que la educación es que la sexualidad es sucia, es cochina, y que no es bueno ni siquiera hablar de ella. Eso es una tontería de la cual es también cómplice el gobierno, que atiende estos pedidos de ignorantes y que hace que las personas ejerzan una sexualidad no solo animal, sino infraanimal. Estos resultados que lamentamos son el producto, además, de estas patologías que en algunas personas son ya pues de patología mental, ¿no? Más que sexual, mental. Doctor Artillero Cáceres, buenos días. Solamente como un acápite de lo anterior que usted expresó en el comentario, obviamente, del monopolio y todo. Bueno, ahora se habla o la expresión o lo expresado por usted ha sido muy claro y concreto, ¿no? Pero también habría que recordar también cuando estaba acá en el Perú, bueno, y que también fue casi un monopolio con Dionisio Romero en la década del 80, y nadie dijo nada absolutamente, y también era un monopolio también completamente lo que hacía, porque tenía todo el sistema financiero, y a través de ello también tenían prácticamente, digamos, ser una de las personas más poderosas del Perú. Así que el tema no viene necesariamente ahora, y anteriormente también habrían otros ejemplos. Y en el segundo punto que acabamos justamente de expresar, o acaba también usted de comentar,
Yo no soy un religioso de vocación, creo, todo el mundo cree, bueno, al menos yo creo en Dios, soy católico, pero en la Biblia en el Apocalipsis hay unos hechos bien claros, y eso habría que reflexionar también, en la cual expresa que habrán, obviamente, padres que en esta década o en esta época agredirán a los hijos a los padres, y que también habrán violaciones entre familias directas, y habla una serie de cosas. ¿No será también que ya está el fin del mundo, o lo tenemos ya encima? Bueno, en cuanto al primer comentario, tiene usted toda la razón. El asunto no es nuevo, y esto también merece un comentario para los políticos, los gobernantes, que no tienen la visión y pierden su tiempo discutiendo tonterías en lugar de ver las realidades en las que vivimos. Por ejemplo, uno de los monopolios grandísimos es la que tiene la Iglesia Católica en colegios religiosos y en universidades religiosas. Un monopolio que es altamente peligroso, sobre todo en los colegios y sobre todo educación básica regular. Está siendo también ahora extensiva a los colegios que tienen los evangélicos, porque, y usted ha recordado algunas frases de la Biblia, en las expresiones de los santos y de los doctores de la Iglesia, como se dice San Ignacio, creo, que dijo: dadme un niño y yo entrego un soldado de Cristo. Es decir, esto implica una manipulación. El gobierno no se da cuenta que en los colegios religiosos la manipulación ideológica, religiosa, fanatizante, prejuiciosa y mitómana es muy temprana. Y ese consorcio de colegios religiosos y universidades religiosas lo que busca es justamente implementar, introducir y marcar a fuego las ideologías religiosas de las cuales después los adultos ya no pueden liberarse. Y es también muy importante la consideración que usted hace acerca de este segundo ejemplo. Evidentemente, hay una serie de frases en la Biblia que debieran ser recordadas, pero a mi juicio, la Biblia es un libro que tiene demasiados años de existencia. La Biblia es un libro que en su Antiguo Testamento ni siquiera se sabe quiénes lo han escrito. Y no podemos vivir ahora bajo normas y criterios impuestos por expresiones escritas de hace miles de años. Ya es bueno reflexionar en áreas como, por ejemplo, del feminicidio, del abuso hacia la mujer. La Biblia está estableciendo que la mujer es inferior al hombre, que la mujer fue la que produjo la catástrofe en el paraíso terrenal, y que en el primer capítulo de Éxodo, la Biblia le dice a la mujer: sufrirás en tus preñeces, parirás con dolor y tu marido te dominará. La Biblia dice que la mujer es el producto de una costilla de Adán. ¿Cómo podemos seguir creyendo en estas barbaridades? Libro es una referencia, como lo es el Quijote de la Mancha, la Divina Comedia, como son los libros de Arguedas, etcétera, etcétera. No se puede uno detener, como lo hacen algunos pastores evangélicos, detenerse en las referencias bíblicas y vivir con esos conceptos que ya no tienen la mayoría ninguna vigencia en el mundo actual. Entonces, el concepto de Biblia religiosa, porque Biblia significa libro en el contexto lingüístico, todo libro es una Biblia, pero hay otras Biblias de las cuales debemos nutrirnos, y sobre todo de libros, de Biblias, en este caso sexológicas, que tienen en la modernidad y en la ciencia sus bases, sus pilares, sus columnas más sólidas. No se puede hacer una educación, sobre todo inicial, primaria y secundaria, basada en principios obsoletos. Y esto es una protesta que le pido a Raúl que me disculpe el desliz que hago, pero la libertad de expresión nos permite señalar esto, y quien calla otorga, y si un profesional en estas áreas se calla, es cómplice de los abusos, es cómplice de los monopolios ideológicos, tanto políticos como religiosos, y sobre todo económicos, porque como ya alguna vez lo referí, un gran pensador del siglo XVIII dijo alguna vez: en una sociedad corrupta
yo lo hago extensivo, en una sociedad ignorante, en una sociedad abusiva, en una sociedad dictadora. Lo peor de todo, lo peor que puede ocurrir, los hombres buenos no hagan nada. En este caso, que los hombres buenos no digan nada. Y si los hombres buenos son conocedores de los aspectos que se discuten y se callan, son cómplices por el silencio. Entonces es bueno levantar la voz de protesta antes que sea demasiado tarde. Doctor Cáceres, Como buenos dice, días. y lo repito, el gran filósofo Mario Moreno, Cantinflas, si actúas para más luego, ya es demasiado tarde. Sí. Bueno. Doctor Artidoro Cáceres, buenos días. Rapidito nomás para ya terminar. ¿La castración química usted cree que podría funcionar acá en el Perú para este tipo de gente o la pena de muerte? No ha funcionado en ninguna parte del mundo y no ha funcionado ni siquiera la castración química, sino también la extirpación de testículos y pene. No ha funcionado. ¿Y la pena de Eso muerte? no ha funcionado nunca, inclusive en los harenes, con los personajes que cuidaban los harenes y que habían sido se les había extirpado el pene y los testículos, porque el concepto de violación, sexológicamente hablando, está en el cerebro, y para eso los violadores tienen otras formas para utilizar los recursos que su mente los impulsa a hacer. Violan con las manos, violan con instrumentos, etcétera, etcétera. Y el concepto de violación tiene un carácter más amplio. No hay violación, sino violaciones. No hay un tipo de violador específico, sino muchos. Algunos lo son puramente biológicos, como por ejemplo el psicópata, el que tiene el cromosoma XY, o sea, tiene un doble cromosoma, un Y doble, o sea, una masculinidad mucho más grande. Ese tipo de psicópata violador, entre otras actividades criminales. Pero también está el endocrinológico glandular, el que tiene un aumento en la testosterona. Esos son los violadores biológicos, pero la mayoría son pues mentales, está en el cerebro, en las áreas relacionadas con la actividad sexual, que las tienen perturbadas muchas veces porque se ha cometido el error de inculcar en los varones que la sexualidad es casi exclusiva del macho y que sirve para su placer. Se ha priorizado el placer y por lo tanto de ahí surgen inclusive los sexópatas, que son los enfermos sexuales que solo piensan en la actividad sexual como una droga adictiva. Entonces, cuando se habla de violadores, hay que señalar con precisión qué tipo de violador es el que nos está haciendo hablar. Yo, de lo que en el Poder Judicial y de los expedientes que yo he revisado, cuando aún era inclusive perito de algunos casos de tipo criminal, y como profesor de psicología de la criminalidad en posgrado en la Universidad de San Marcos, he tenido ocasión de comprobar que en muchos procesos judiciales en los que se acusa a violadores, ni siquiera les hacen pruebas sexológicas, menos aún examen de hormonas y menos aún examen de cromosomas. Entonces, no se sabe por qué viola a una persona. Este padre, ¿a qué corresponde? ¿A qué tipo corresponde este tipo que ha violado a su hija? ¿A un violador biológico? ¿A un violador psicológico? ¿O a un violador sociológico? En sociedades en las que, en otra época, y seguramente Raúl recuerda que casi es, bueno, no es mi contemporáneo, yo soy más viejo que él, pero antes él un buen militar tiene que ser un militar que chupe, que sea borracho, un militar que sea mal hablado, que diga groserías, y un buen militar es el que tiene muchas mujeres y practica mucha actividad sexual. Bueno, eso espero que haya pasado la historia, pero ese es el violador sociológico, el que corresponde a grupos sociales en los cuales hay un prestigio por tener o muchos hijos, o tener muchas amantes, o tener muchas actividades sexuales. Entonces, hay que saber con exactitud a qué tipo de violador y a dónde lo mandamos, porque si a todos los van a mandar a cárceles comunes, ya saben lo que pasa con los violadores en las cárceles, de ahí van a salir curados porque a ellos mismos los han violado más de una vez,
pero no es el remedio, sino hay que hacer la prevención. Eso es fundamental. Y creo que me estoy extendiendo demasiado, mil disculpas. No, al contrario, como siempre reconocido por su presencia de todos los miércoles aquí en Superdeporte, doctor Altiodoro. Ahora, y sobre todo, Raúl, permítame que este tema lo introduzca en el área deportiva. Usted ha visto cómo en la Federación de Karate se están presentando acusaciones de maltratos, de abusos, de acosos sexuales. Y este es otro tema que ustedes deben también analizarlo y seguramente lo están haciendo, ¿no? El presidente de la Federación de Karate, con tantísimos años como presidente, no se ha enterado de las acusaciones, no ha controlado, y ahora naturalmente dice, yo no sé, como todos los que están implicados en esos problemas, yo no sé. Pero ya se acaba de señalar que por lo menos en el área de karate, en el Perú, también están ocurriendo denuncias, como están en todas partes del mundo, e inclusive en Estados Unidos. El médico de la Federación Norteamericana de Gimnasia, que ha sido condenado a X número de años por violador. ¿Se da cuenta hasta qué nivel llegan estas cosas? Un médico acusado de violación en la Federación Norteamericana de Gimnasia. Es el colmo, ¿no es cierto? Es tema para seguir analizándolo a su estilo, con mucha profesionalidad, doctor, en las próximas semanas, porque como hay otros temas que están relacionados a esto que últimamente se ha convertido en temas mediáticos, esto de las violaciones y qué está pasando en el mundo. Pero ya le digo, entonces el próximo episodio seguramente que usted va a tocar estos temas que resulta tan escabroso tocarlo, la verdad. Pero hay que tocarlo porque hay que despertar conciencia también en todos nosotros. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede esto a menudo? Doctor, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros.